Hola, soy Laura Sbati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de ecoarte. Es la primera vez, para mí ha sido una sorpresa. Sí conocía estas piezas cuando estuve en Turquía en el año 2005-2006 en un congreso. Sí que pude acceder a ver vídeos de estas piezas que ya empezaban a funcionar, etcétera. Pero me ha sorprendido muchísimo que en España, en Lanzarote, haya un museo. Este artista se llama, lo tengo que leer porque su madre es de Guayana y yo creo que le ha puesto el primer apellido de la Guayana. En muchos países el apellido de la madre es el que cuenta, en Portugal también, en España no, en España siempre se pone primero el apellido del padre. Se llama Jason de Caires Taylor. Su padre es inglés y él nace en Dover, White Coast of Dover, la costa blanca de Dover, que es igual a la francesa. Y bueno, que es para mí la encarnación del ecoarte, porque este señor cuando tiene un proyecto lo primero que hace es ponerse en contacto con un grupo de biólogos marinos y tiene muy en cuenta el material que va a usar, hormigón con un pH, con una composición distinta, que tiene un pH neutro para que no sea dañino para el entorno. Además de eso, ubica las piezas en lugares que sean benéficos. Por ejemplo, tiene en Cancún, en todos los sitios ha tenido muy en cuenta el lugar donde con precisión el lugar donde va a ser ubicada. Por ejemplo, la última que hace es en Cannes, pero tiene también en Australia, tiene diferentes piezas que son más recientes y la hace en la zona del arrecife coralífero, también lo hace en Cancún, que está muy dañado por la sobrepesca, por el turismo y tal. Y entonces lo que hacen es que instalan un museo, un parque gigante. Él dice que le llama museo porque quiere que tenga un concepto de sagrado. Dice, si sagrado es la Sagrada Familia, Montmartre, el Louvre, el Prado, ¿por qué no puede ser sagrado el océano si venimos de allí, donde vida y muerte se unen? ¿Y por dónde iba yo? Pues que los australianos hacen un museo grande bajo el agua para que sea una atracción turística que desvíe las miradas digamos, de la visita al arrecifes coralíferos que están muy dañados por el exceso de turismo, que es un bien de la humanidad, porque es espectacular. Pero en Cancún pasa algo parecido. Además, él tiene en cuenta a muchas de sus piezas, le hace agujeritos para meterle corales que están dañados para que se reproduzca. Él, por ejemplo, cuando trabaja me parece que en 2014-2015 en Lanzarote, él dice que es un mar distinto, ya ha hecho el parque acuático, todas estas obras están depositadas en el fondo del mar y para verlas hay que ponerse unas botellas y bucear, casi siempre con guía. Él dice que cuando tiene un proyecto de trabajo en Lanzarote, que se sorprende muchísimo porque se instala allí, porque dice que le encanta y está viviendo durante varios años. En Lanzarote dice que todavía queda viva esa erupción volcánica, esa lava todavía, y que además de eso es el lugar de César Manrique, que le parece maravilloso todo lo que tiene César Manrique, y que entonces él dice que no podía dejar estar a tono, pero a su vez vuelve a trabajar con biólogos marinos y vuelven a buscar un espacio idóneo. Y en Lanzarote hace una cosa que me parece muy en cuenta, o sea, muy importante a tener en cuenta, porque ya sabéis que nosotros los españoles somos la puerta de Europa y las Canarias todavía más, ¿no? Entonces hace la balsa de la Medusa, que le llaman la patera, porque él dice que es como si hiciera una foto como si él fuera un extraterrestre y contemplara a lo que está ocurriendo, ¿no? Que la gente va hablando con el móvil, que se hacen selfies, pues todo eso en el fondo del mar, ¿no? Y entonces hace la balsa de la Medusa cuando me parece que subió Luis Napoleón a Francia, entonces la corona inglesa, para congraciarse con la nueva monarquía, que había sido en diferentes ocasiones república, le regala Senegal. Y entonces se van unos barcos y en un momento determinado pues abandonan a su suerte a 100 personas, digamos el capitán y las familias que van allí cogen a 100 marineros y también pues yo que sé, cocineros y tal, y lo dejan a su suerte y entonces durante días hay canibalismo, hay horror y todo eso trasciende a la opinión pública y todo esto estamos en pleno, a principios de 1819, ay, es que no me acuerdo cómo se llama, es que pintó la balsa la Medusa, lo conozco perfectísimamente y he hablado de él aquí. Bueno, pues este señor, en vez de, digamos, hacer un cuadro histórico, que es lo que se hacía, pues aquello que tiene una grandísima repercusión en la prensa, lo pinta para que tenga todavía, porque le parece tremendo
que además de eso, ahí trabaja también un amigo que es más joven que él, que se llama Eugene Delacroix, que después sería otro grandísimo artista, no me acuerdo quién pinta la balsa de la Medusa, el apellido francés, pero bueno, da igual, él hace una balsa de la Medusa en piedra porque considera que los inmigrantes que están yendo, la gente que está buscando, realmente les reivindican algo legítimo, que es que han nacido en la orilla equivocada y ellos también tienen ganas de escapar a su destino de la pobreza y que eso dice él que cualquiera hace lo mismo y bueno, y que todos son obstáculos y todos son dificultades y que muchas veces eso le cuesta la vida, porque ya sabéis que en el caso de Canarias muchas veces yo he estado leyendo testimonios, sobre todo periodísticos, de aquí, de mi tierra, Almería, porque tienen que trabajar de agricultores, los invernaderos. Muchos de ellos vienen por ejemplo, en Senegal, hablando de Senegal, pues que eran pescadores y eran hijos, nietos y bisnietos de pescadores, hacían una pesquita artesanal y además de su parte de la pesca la dedicaban a aquellos que ya no podían pescar porque estaban viejitos, para que pudieran sobrevivir, en fin, con dignidad, etcétera. Y había toda una organización ancestral y de pronto llegan los japoneses y el gobernante de turno, como no, corrupto, coge y le vende los caladeros y entonces aquellos, digamos, vacían los caladeros de forma irreversible y toda esa gente, miles de personas, se quedan mirando al tendido porque ellos eran marinos, o sea, no marinos, eran pescadores. Entonces, el testimonio que yo estuve leyendo, pues era un señor que era pescador y entonces le dicen, mira, tiene el viaje gratis a Canarias, él salía de Senegal, me parece que de Senegal a Cabo Verde, y de Cabo Verde tenían que ir a Canarias y la vuelta que dio el pobre hombre, y dice él que temblaba porque dice, yo era pescador, iba a pescar y volvía, dice, más o menos controlaba el cielo y tal, pero de ahí hacer una travesía por mar abierto y tal, dice que al final le salieron las cosas bien y que llegaron a Canarias en buen estado, pero dice que todos confiaban en él, los que iban en la barca, que iban sobrecargados en una barquita de pesca minúscula, pensando que él era pescador y que sabía muchísimo. Dice él que el primero que iba asustado, dice, fui todo el rato rezando, pero a la gente que iba no le dije que no tenía ni idea, pero vamos, dice que se fue guiando por el cielo, por las estrellas, que es lo más antiguo, lo más ancestral. Bueno, en cada sitio hace diferentes, como si dijéramos, instalaciones y hace cosas muy, muy interesantes. Ya he hecho el blog. Lo que pasa es que el blog suele incorporarle el vídeo que estoy haciendo en estos momentos y entonces, pues hasta mañana, digamos, no lo publicaré, pero ya está todo hecho. He puesto muchísimo. Saca sobre todo trabajo suyo porque tiene el museo más grande del mundo. Él dice que lo bautiza con el nombre del museo porque quiere que los océanos, que hay muchísima sobrepesca, sean lugares sagrados porque están llenos de vida. Lo bautiza con el nombre del museo al Cancún, que es el más grande de todos. Después hace también otro muy grande, se lo hace al principio, en Cancún y en las Islas Mujeres. Y después hay otro que está en Bahamas, que es español, que es Bajamar, lo que pasa es que eran andaluces y decían Bahamas, y se quedó Bahamas. La etimología, siempre me gusta saber la etimología de las palabras porque las palabras son como las personas, tienen vida, vienen de algún sitio. ¿Y por qué decía yo esto? Bueno, después he querido deciros, de alguna forma resumir, porque si tengo que contar esto es larguísimo. Mira, tiene obra, la última que hace es en Cannes, ahora, en 2021, hace un museo en Cannes, museo bajo el mar, que para verlo hay que bucear, como he dicho, en Creta, en Granada. Y yo claro, cuando leía Granada decía yo, bueno, yo vivo en el antiguo reino de Granada, o sea, vivo en Almería, que estamos, yo digo, pero bueno, si Granada tiene pocas costas, si nosotros somos los que tenemos costas, yo pensaba, le habrán hecho algún punto, no sé, las muñecas, le daba vuelta, pero no, es Granada, América. Bueno, tiene obra en 2014 por ahí tiene ya más de 700 obras colocadas, 700 piezas, que las copia del natural. Son personas a las que le hace un molde y o bien la hacen sentada o la hacen vestida, pero hay ancianos, hay niños, hay coches, hay un niño que duerme encima de un coche. O sea, no os podéis imaginar las instalaciones tan maravillosas que hay. Vamos a ver.
tiene piezas también en Inglaterra, en Londres. En Londres creo que tiene unos caballos que están a mitad cuerpo, saliendo. Él dice que todo eso es para, ahora lo contaré, para los políticos que están haciendo, porque él está reivindicando en todo momento el medio ambiente, él está reivindicando, y de hecho sus piezas se metamorfosean, o sea, con toda esa biomasa que hay de los mares mucho más fríos, al poco tiempo están recubiertas de algas. O sea, él dice que como unas piezas que son símbolos de individuos que están mortecinos, con los ojos cerrados, porque claro, cuando te hacen un molde, te hacen un agujerito en la nariz para que puedas respirar, pero tienes que tener los ojos cerrados, porque todo es el pelo y tal. Después todo eso lo pasan a hormigón, un hormigón, como he dicho, que tiene sílice, etcétera, tiene un pH neutro para que no sea contaminante. Y después es colocado en lugares donde no perturben las mareas, no sean dañinos al ecosistema, al entorno, y a ser posible muchas veces le incrusta como si fueran esquejes en los mares más calientes, ahora lo contaré, de corales que han sido dañados o bien por un tifón o por un huracán, y entonces han sido determinadas zonas. Entonces después al poco tiempo resulta que ese coral ha aprendido en esa forma humana, y entonces digamos, los rasgos desaparecen, y está, por ejemplo, en el caso de los mares más fríos, se llenan de algas, tienen los pelos que son como algas, y en el caso de los mares más calientes se recubren de coral de montones de colores, y es una preciosidad. O sea, la verdad es que emociona. He tenido 3 fuentes, una de ellas en inglés americano y 2 de ellas españolas. Una de ellas una entrevista de Elena Cue, y otras es un señor que yo creo que es filósofo. Es un poquito cursi lo que dice, pero me ha parecido maravilloso, porque dice que él le ha recordado lo sublime, le ha recordado a Immanuel Kant ¿cómo se llama? En el juicio no me acuerdo cómo se llama su libro, la crítica ¿cómo se llama? La crítica del juicio. Ya sabéis que yo siempre digo Kant, nunca digo Immanuel Kant, bueno, a lo mejor para mencionarlo en un texto de acuerdo, ¿no? Se carga la metafísica, ¿no? Hay un antes y un después de Kant, y dice que para él la idea de lo sublime es aquello que impresiona por la grandeza de las realizaciones, como lo sublime en matemática. Y bueno, que a él es que estoy viendo, porque estoy diciendo, contando tantas cosas a la vez, que voy a ver si me ordeno esta síntesis. Y él dice que la composición que hay de esa, la verdad es que he puesto muchísimos vídeos, muchísimas fotografías en el blog, que lo apunto aquí en el canal, porque la mayoría de las piezas, de las obras suelen estar protegidas, y él habla de 500 obras. Hay muchísimas más en este momento, porque en 2014 ya había 700 piezas. Él dice que le recuerda como a los guerreros de Xi'an, de los que cada uno están individualizadas. Y es maravilloso, porque hay unos que son pues, gente que va andando por la calle, otro que está viendo unas botellas, porque la marea ha traído botellas de otros sitios que están llenas de mensajes y está leyéndolas. Hace montones de instalaciones, y yo digo que todas, digamos, evolucionan con esa biomasa del océano, evolucionan de forma totalmente diferente, y entonces pues lo que era, yo que sé, un anciano, una mujer embarazada, pues se convierte en un ser peludo, así con unas algas verdes, pero no desaparece el gesto de su cuerpo, la actitud. Y yo digo que me parecen hermosísimas. Y él dice que le recuerda, no sé si conocéis el símbolo, ¿cómo se llama? El síndrome Stendhal, que son... Kant es de la última época, todavía no es, ¿cómo se llama? Romanticismo, de la última época, de la época de las luces, el final del siglo XVIII. Pero bueno, él tiene muchísima repercusión, porque el romanticismo emerge del idealismo alemán. Todo esto emerge en Alemania, aunque después los que mejores se venden son franceses e ingleses, que lo hacen como si dijéramos, porque los ingleses tienen una poesía muy buena romántica, y los franceses tienen una literatura, etcétera. Entonces, como diría yo, son los que actúan como altavoces, pero todo esto proviene de un pensamiento que está en Alemania, que es realmente el germen, el origen, que es el idealismo y la Sturm und Drang, que bueno, que luego deviene, porque hay una nueva clase social, luego deviene en, ya sabéis, el esquema de somos un pueblo, somos una nación, porque
esta nueva clase social está reivindicando que todo esto tesela de estados medievales digamos, se cohesiona en una sola nación. Lo que pasa es que todas estas consignas después devienen en este nacionalismo que emerge en el siglo XIX, después deviene en nazismo y en fascismo, tanto en Italia como en Alemania. Alemania se viene a independizar en 1870, Italia más o menos también, porque también era otra tesela que estaba cohesionada por una trayectoria común, también otra tesela medieval, que era la lengua, porque la lengua en ese momento hay unas teorías que dicen que cuando somos niños, la manera que, digamos, generamos la conciencia, nuestra cosmovisión en la primera infancia, es la lengua, y es verdad. Y entonces, claro, pues todo esto sigue y sigue. Y entonces me hace muchísima gracia cuando los partidos nacionalistas quieren ser de izquierdas, que son internacionalistas, porque claro, el nacionalismo y la progresía es totalmente antitético. El nacionalismo es muy conservador antes y ahora, o sea, porque su esencia es esa. Y bueno, vamos a dejar esto, voy a seguir hablando, que si no esto va a ser un tratado político en vez de la historia de este ecoartista. Bueno, pues que este señor apela a Kant y apela también al síndrome Stendhal, que es como cuando ves una obra de arte yo no suelo decir obra de arte porque me chirrían los oídos, cuando ves una pieza y te emociona, ¿no? Se te varía el pulso y te da frío y cosas así. Yo nunca me ha pasado, pero bueno, lo entiendo que haya gente que le pueda pasar. Eso es muy de una época. Pero bueno, hay gente que le pasa y es maravilloso, ¿no? La sinestesia, como tantas otras cosas. Bueno, ¿y qué dice este señor que hace un artículo un poquito filosófico que me ha gustado, aunque era un poco cursi? Dice que en la Grecia antigua la naturaleza y el arte eran dos cosas no antitéticas, pero dos cosas muy lejanas entre sí. Y sin embargo, lo bueno de este artista es que consigue, digamos, unir naturaleza y arte, porque el arte, a fin de cuentas, es algo artificial, la naturaleza algo natural, y entonces fusionar ambas cosas, integrarlas, es dificilísimo, y es lo que hace este artista inglés por todo el mundo, que además recibe el premio Jacques Cousteau, que dice que para él, porque le preguntan en la entrevista que he leído si él, Jacques Cousteau, le ha supuesto influencia. Él dice que muchísima, porque Jacques Cousteau dice que hay que proteger los océanos. Es decir, una cosa, este artista se hace, porque era muy aficionado a sumergirse, a bucear, y se hace monitor a la vez que está estudiando Bellas Artes, me parece que en Kent. Porque su formación es en Kent, aunque ha nacido en Dover. Y bueno, ese es su hobby. Y entonces lo que hace es que une, digamos, la escultura con lo que es su hobby, que es el fondo marino, y poco a poco va prosperando. Mirad, prosperar como escultor es dificilísimo, pero hacer lo que hace él es muy difícil también. Y además lo he estado viendo cómo retoca las piezas con radiales pequeños. Yo he trabajado también con radiales más grandes. Me parecen muy bonitas las piezas que hace, me parecen maravillosas las instalaciones que hace, y sobre todo me parece sorprendente la mutación que tiene con la biomasa del fondo del mar, porque de verdad que todo parecido con la realidad es mera coincidencia. Al final adivinan las piezas, su gestualidad, pero todo lo que le crece alrededor en poquísimo tiempo es totalmente excepcional, y además te quedas como sorprendida, porque cantidad de animales viven en esas piezas, y con el tiempo todavía más. Bueno, ¿qué puedo deciros? Ya no sé. eh, mm, que este hombre crea una síntesis entre naturaleza y arte, donde el mar es la metáfora. Y bueno, voy a dejar de contaros esta síntesis, voy a ver si me da tiempo en 10 minutos en hablaros un poquito de lo que son sus piezas, y si no, cortaré, porque ya os digo que el blog lo he hecho muy detallado, de muchísimos vídeos. Ahora cada vez más estoy poniendo vídeos en vez de fotografías, porque creo que en vídeos de 4 o 5 minutos, cuando es el propio artista el que explica las instalaciones, se aprende muchísimo más que de una fotografía, que Dios me perdone, y eso que la fotografía me encanta. Bueno, él nace en 1974 en Dover, el 12 de agosto, casi que será su cumpleaños, habrá sido hace pocos días, en Dover. No sé lo que debe tener ahora, como 47 por ahí. Ya estoy yo adivinando la edad. Es un escultor británico, creador. Ya os digo que durante varios años vive en Lanzarote, que le encantaba. Aparte que tenía que hacer el museo que le encargan, no sé si 3, 4 años, 5 años, bastante tiempo. Le gustaba mucho Lanzarote. Es que Lanzarote es muy bonito, pero hay gente que no le gusta.
gustan las islas, les da como claustrofobia, les da como sensación de que es pequeño y limitado. A mí me impactó. Yo también vivo en una zona volcánica y basáltica, es la única zona basáltica de toda la península, lo compartimos con Canarias, pero a mí me encantó. Y además después me enteré que estaba repoblado por andaluces, gente de mi tierra. Digo, pues, con razón estaba como en casa. Yo que creo que esos climas así tan africanos y tan duros de calor, pues claro, normalmente suele ir gente que están acostumbrados a esa chicharrera. Bueno, no me hagáis caso. Bueno, él hace un parque de esculturas submarinas, el mayor que hay en el mundo. Bueno, es que es el que hace todo, pero el primero que lo hace además, es que se llama, lo tengo que leer porque tiene muchísimas fechas, muchísimos nombres. El Molinier on the Water, mitad French, mitad English, Underwater Sculpture Park. Pues eso, que el molinero, escultura bajo el agua, parque de escultura bajo el agua, traducción simultánea, chapucera, que es un museo submarino. Él dice que le pone la etiqueta museo porque quiere que sea respetado, porque nosotros respetamos los museos porque están llenos de cosas hermosas que queremos preservar. Y él dice, que no lo he acabado de contar antes, que lo de Cousteau le influyó muchísimo porque Cousteau dice que hay que proteger todo lo que amamos. Y él ama el mar muchísimo y dice que hay que protegerlo, y de alguna forma su escultura es una llamada de atención sobre ese entorno tan bonito que es muy diferente al de la tierra y es muy sobrecogedor, sobre todo por la manera de entrar la luz, etcétera. Realmente la mayoría de esculturas, sobre todo en mares más cálidos, no están hechas a grandísima, ¿cómo se dice?, a grandísima profundidad. Hay algunas que sí, pero la mayoría están hechas a poca profundidad, de tal manera que si no necesitan ni llevar botella, o sea que lo puede hacer con tubo y tal. Me imagino que es para que sea accesible para las personas que quieran visitarlo, me imagino, no tengo ni idea. Dice él que todo está calculado al milímetro para que no sea dañino, ni sea dañino a como se dice, a las corrientes, ni sea todo lo contrario, que ese hormigón ejerza, o sea benéfico y reproduzca corales que han sido dañados por diferentes motivos, o bien por la acción del hombre o bien por la acción de la naturaleza. Bueno, es mejor conocido por instalar esculturas subacuáticas específicas en sitios que se convierten en arrecifes de corales artificiales integrados. Bueno, y él es conservacionista marino, él en principio es fotógrafo de temas submarinos, aunque él, digamos, está haciendo cosas de temas artísticos desde que es pequeñito, acaba, digamos, decantándose por la escultura con el tiempo. Y él, como he dicho antes, se hace instructor de buceo porque le encanta. Y su obra está en Granada, que están las 25 mejores maravillas del mundo. Según el National Geographic, sus piezas son que están en Granada, la Granada que yo me volvía loca, yo decía, ¿cómo puede tener piezas tan cerca de aquí? Yo no me he enterado, submarina, hubiera ido a verlas, pero vamos, de cabeza. Pero os digo una cosa, estuve en Lanzarote y no las vi, o sea que la próxima vez que vaya a Lanzarote iré a verlas, pero descarado. El National Geographic dice que las piezas que tiene en Granada, que son de las primeras que hace, creo que las más grandes son la de Granada y la de Cancún, son de las cosas más bonitas, de las 25 cosas más bonitas para ver en el mundo. Bueno, es también premiado por el National Geographic, tiene muchos premios y reconocimientos, sobre todo por temas de ecología y de arte también. Bueno, tened en cuenta que es la sensibilidad de la época, la sensibilidad de la gente de 40 años, de estas generaciones, que es que no podemos remar en diferentes direcciones porque nos hundimos todos en la barca, ¿no? Que hay que luchar por un entorno mejor y porque los mares no se degraden. Bueno, es muy ambicioso el crear esos museos de escultura subacuática. Bueno, el museo más grande es el de Cancún, que está situado frente a las costas de Cancún, la isla de las Mujeres en México. Y después tiene el Ocean Atlas, que es de 2014, que está a 5 metros de altura. Yo digo que está a poquito, que se puede ver incluso buceando con tubo, que tiene esculturas de 60 toneladas frente a las Bahamas. Y también trabaja
trabaja en la isla de Lanzarote, España, como he dicho, elaborando un museo submarino importante que le encargan, y entonces el Atlántico. Él dice que tiene que cambiar totalmente el chip porque está acostumbrado a trabajar con, digamos, fondos marinos cálidos y luminosos, y de pronto tiene que trabajar con un mar muchísimo más bravo, que es el Atlántico. Es un mar muy fuerte y es un mar muchísimo más frío, pero que dice que tiene la biomasa, como he dicho antes, muchísimo más poderosa, y que en poco tiempo sus figuras están recubiertas de algas y de montones de cosas. Bueno, os voy a decir un poco de su biografía, que es hijo único, de padre inglés y madre que es de la Guayana, y se educa en Kent, y los estudios posteriores son Camberwell College de Art Institute de Londres, donde se graduó en 1988 con muy buenas notas, 1998 con muy buenas notas, con honores en escultura, como no, y cerámica. Él bucea desde los 18 años, se hace instructor, lo he dicho, en 2002. Y los primeros trabajos incluyen vicisitudes, Grace Reef. Tengo que leer algunos porque no me sé todas las fechas. The Lost Correspondence, de Anstey Life. Todas están ubicadas en el primer parque público de esculturas subacuáticas del mundo, que es el primero que hace, que parece que echa el resto allí. Y es como la tarjeta de presentación que tiene para los diferentes el cargo. Y entonces, como os he dicho antes, que está en el Mar Caribe, en la Molinière Bay, que está en Granada, West Indies, y está situada en una sección de la costa que es dañada por un huracán, no me acuerdo cuál, huracán Iván, en 2004. Y mira, todos estos sitios es un reclamo turístico también tener un museo bajo el mar. Y entonces, claro, se hace en Cannes, que es la Costa Azul francesa, con el Festival de Cannes, un lugar de muchísimo tráfico de turismo caro. Se hace en Cancún, que es turismo también, se hace en Lanzarote, que son lugares muy, muy turísticos. Y se hace también en Australia, que es un lugar también, los arrecifes coralíferos, o sea, también en Creta. Bueno, os quiero deciros que esto también es un reclamo. Los australianos dicen que lo tienen claro, que quieren que sea un foco de atención para precisamente evitar el que haya tantísimos turistas en los corales, que son muy, muy sensibles a la actividad humana y que están muy dañados. Bueno, y entonces hacen también, como son poderosos económicamente, un parque grande, pero el más grande está en Cancún. Bueno, y entonces él crea escenas de lo cotidiano, de la vida, él dice que para él es como si fuera un extraterrestre que está tomando fotos de lo que no quiere, dice, es como si nos ven dentro de no sé cuántos años, pues hay gente que está hablando con el móvil, una pareja que se está haciendo un selfie, un señor mayor, gordito, que está sentado en su sofá viendo la tele aburrido con la barriga así fuera. O sea, hace como una foto general de lo que es nuestra sociedad, de lo que son diferentes actitudes, pero sin tomar, como diría yo, sin hacer juicios, sino de lo que son diferentes perspectivas de nuestra sociedad. Bueno, ¿qué más puedo deciros? Pero todo eso es recubierto por microorganismos en la superficie, y las piezas son moldes que se hacen de personas reales, que se les pide, si quieren, y es claro, encantadísima, que son moldeadas, y luego los rasgos se alteran con el tiempo a medida que evoluciona desde el hormigón a los arrecifes, o sea, los arrecifes coralíferos que los recubren de coral. Bueno, él dice, tengo que leerlo, trato de retratar cómo la intervención humana o la interacción con la naturaleza puede ser positiva y sostenible. Un icono, él dice que tiene mucha fe, y mucha fe en el futuro. Dice que todo esto, que en el mar se puede intervenir para mejorarlo y para restaurar todo lo que hemos dañado. Me encanta porque toda la entrevista es muy positivo, muy optimista, y de persona que está luchando y le gusta lo que hace. Dices, todo puede ser positivo, sostenible, un icono de cómo podemos vivir una relación simbiótica con la naturaleza. Bueno, en 2009 se traslada su trabajo a México, donde logra la creación del primer museo, como he dicho, subacuático del mundo. He puesto muchísimas fotos, no sé, a lo mejor 50 fotos. Se llama el Museo de Arte de Cancún, el MUSAC, el Museo de Arte Moderno. Tiene 485 esculturas, o sea, 485 piezas son piezas, ¿eh? Poco tiempo después llega a tener 700 ya. Y esto es como un espejo que lo proyecta por todo el mundo, y bueno, lo llaman para que haga cosas en todos lados. Ha seguido trabajando en diferentes museos, más grandes, más pequeños, ya lo he dicho,
que ha estado en Oslo. Anda, que allí tiene que estar el mar más frío todavía, pero ellos tienen los mares más limpios, son más respetuosos con el entorno. Ha estado en Creta, todo eso. Lo que pasa es que no puedo contar totalmente su currículum. Bueno, son esculturas sumergidas, piezas terrestres. Bueno, está situado frente a la costa de Cancún y la costa occidental de la isla de las Mujeres, como he dicho. En 2008 el proyecto tengo que mirar la fecha de vez en cuando, que no me la sé, encargado por la CONAP, que es una comisión de áreas naturales, no sé qué, protegida, en fin, para el turismo. Y me parece muy bien, oye, que en vez de hacer tantas tonterías por el turismo, tengamos cosas que puedan ser visitadas, que sean atracción para todas las edades. Bueno, pues, y por la Asociación Náutica de Cancún. Y es inaugurado en el 2010. Me parece que luego se viene a tener, ¿cómo se llama? A Lanzarote, iba a decir Lancelot. Bueno, los trabajos tienen esquejes de coral vivo que le meten adrede en las diferentes piezas, que son rescatados de áreas que han sido dañadas, y todo esto se reproduce y hace unas piezas que son espectaculares. Hay una que se llama Men on Fire, Hombre en Llama, que es la fundición de un pescador y local, y se levanta hacia la corriente con fragmentos de coral de fuego, después implantados que están por su cabeza, por su torso. Después está la jardinera, y es una niña que está acostada en un patio alimentando. Esa es preciosa, la he puesto por varios sitios. Hay además un vídeo de eso, que tiene como macetas, en esas macetas las han metido como corales. Después hay otros trabajos que se llaman El coleccionista, que es el coleccionista de sueños, de Dream Collector, que es un hombre que ha recogido diferentes botellas que le ha traído la marea y está leyendo los mensajes de las botellas, está archivando. Y bueno, y hay otro que es La evolución del silencio, que es, esto es en Australia, que es para desviar a los visitantes, los arrecifes y naturales, brindándole la oportunidad realmente de regenerarse. Y se hace referencia al museo como uno de los proyectos marítimos más grandes y ambiciosos del mundo. En 2013 él coloca 700 esculturas, ya tiene colocadas 700 esculturas en todo el mundo. Y la obra terminada en 2014 incluyen Ocean Atlas, ubicado en las Bahamas, como he dicho, que son esculturas, la escultura marina más grande que tiene no sé cuántas toneladas, 5 metros de altura y 60 toneladas de peso. Es preciosa, la he puesto también. En 2015 instala su primer proyecto en Londres de Rising Tide. Dice, me gusta bastante la idea de que la pieza se encuentre en la línea de los ojos del lugar, porque la tiene enfrente del Parlamento, donde muchos políticos y tantas personas involucradas en el cambio climático trabajan en ese estado de negación loca y hacen estos acuerdos de políticas dañinas. No se corta ni tres. Bueno, y el 2016 trabaja en Lanzarote, hace un trabajo maravilloso en el Museo Atlántico, que se encuentra a 300 metros de la costa. Este museo tiene 300 piezas y algunas simplemente de pie, otras en situaciones como un hombre tendido en una pira funeraria o un grupo de refugiados. Él allí se hace bastante eco de lo que está sufriendo Canarias, porque dice que para él Canarias es una síntesis entre españoles, africanos, sudamericanos, o sea que hay allí un pupurri muy interesante, pero él ve también que hay muchos refugiados de África, etc. El 2017 se inaugura y está abierto a buceadores acompañados por guías. Me parece que bien que esté acompañado por guías. El 2017 comienza el Museo Australiano Subacuático en la Gran Barrera de Coral en Townsville, y gana un reconocimiento mundial. Es premiado también allí en Australia. Hace una cosa preciosa, como uno de los primeros artistas en integrar el arte contemporáneo con la conservación de la vida marina. No voy a seguir contando, tiene un currículum grande y abigarrado, pero creo que con los diferentes museos que os he contado os hacéis una idea de esto, y os recomiendo que por favor mañana vayáis a mi blog, porque a lo mejor he puesto 15 o 20 vídeos y muchísimas, 50 o 60 fotografías, para que podáis verlo, que me hubiera encantado ponerlo aquí, pero es que si postproduzco esto, o sea, seguro que montones de fotografías están protegidas por el mismo autor. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.